Buenas tardes, hermanos. Todavía son tardes, un domingo más. Y luego en diciembre nos vamos a juntar a las 10 de la mañana, a las 10 de la madrugada para algunos. Pero vamos a cambiar al horario matutino. Estamos en Hechos 25. Acompáñame a Hechos 25. Hoy veía parte de la primer prédica de Hechos en mayo 2022. Llegaron algunos ese día y ya con nostalgia estamos viendo el final de Hechos. Ya nos encuentra, en lugar de estar resolviendo conflictos teológicos, ya nos encuentra con narrativas más largas que tienen una unidad estructural que no debería ser dividida y que tiene aplicaciones para nuestra vida hoy. Ya no es tan doctrinal, sino que es más aplicativo, más práctico. Y hoy vamos a ver la importancia de la integridad. El capítulo 25 de Hechos se encuentra dentro de una sección más amplia que es Pablo en Cesarea, que es del 23:31 al 26:32. Sabemos que el apóstol Pablo ya lleva 2 años preso en Cesarea, bajo el gobernador Félix. ¿Se acuerdan de Félix? Escuchó la verdad, tembló ante la verdad, postergó su respuesta y posiblemente rechazó a Dios. Pero el plan de Dios nunca se detiene. Y ahora nos vamos a encontrar con un nuevo gobernador que se llamaba Porcio Festo y con él nuevas oportunidades. Algo hermoso del cristianismo en comparación con otras religiones o de la Biblia con otros textos sagrados es que una y otra vez los elementos históricos que aparecen en la Biblia nos permiten confirmar su veracidad. No pasa así con otros textos sagrados, o sea, de otras religiones. Y esto le da un marco teórico, le da un marco histórico, y nos encontramos ahora con Porcio Festo. El capítulo 25 se centra en la transferencia del caso de Pablo, del gobernador Félix, a Festo. Y vamos a ver el juicio ante el tribunal romano y la preparación para su envío a Roma, que va a ser lograda a través de su testimonio ante las autoridades locales. O sea, estamos viendo, una vez más, que Dios sigue cumpliendo su plan. Él usa a personas como Pablo, entregadas a Él, pero también usa gobiernos y gobernadores malos para hacer su voluntad. Vamos a ver una vez más que la integridad va a ser puesta a prueba. Y vamos a ver cómo una persona está bajo presión y tiene su integridad puesta a prueba. No cuando todo está a favor, ahí es fácil ser íntegro, sino cuando otros esperan que cedamos, cuando hay intereses cruzados, cuando hay manipulaciones, cuando hay acusaciones injustas. En Hechos 25 encontramos a Pablo nuevamente ante un sistema que debería impartir justicia, pero en realidad es un sistema hundido en corrupción, ligado a favores políticos y confusión espiritual. Es una escena oscura desde la perspectiva humana, pero luminosa desde la perspectiva espiritual. Eso vamos a ver hoy. En medio de la oscuridad, en esta historia, vemos cómo Dios guía a su siervo Pablo, aun cuando las autoridades terrenales muestran incompetencia y corrupción. Vemos cómo la integridad del Hijo de Dios, del creyente, brilla, cómo el enemigo presiona sin ceder y cómo la resurrección de Cristo se vuelve un punto central que nos lleva a ser incomprendidos por el mundo. Hechos 25 no tiene que ser considerado como un simple relato judicial que nos permite ver cómo se trataban los casos en ese tiempo, sino también ver una radiografía o una ilustración de la providencia de Dios, un modelo de integridad cristiana bajo presión. Y vamos a ver esto en 3 escenas, ¿sí? Solamente va a haber 3 puntos. Va a ser, es un pasaje largo, es todo el capítulo, lo vamos a dividir en 3 puntos. La presión, la integridad y la incompetencia del poder humano. La presión que el mundo va a hacer, la integridad del que es hijo de Dios y la incompetencia del poder humano. Primer punto, esta presión. Vamos a ver cómo la oposición presiona, pero Dios frustra sus planes. Hay una presión, pero eso no hace que Dios tenga frustrados sus planes, sino que son frustrados los planes de la oposición. Acompáñame Hechos 25, 1 al 5. Este es nuestro primer punto. Hechos 25, 1 al 5. Dice, Festo entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén
preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo la custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Fíjense, vemos que Festo llega a la provincia y 3 días después ya está en Jerusalén. Y apenas llega, los principales sacerdotes y líderes judíos le presentan sus acusaciones contra Pablo. No son reclamos tibios o fáciles o livianos, sino que dice que insistían, fíjense, en el versículo 2, insistían con Festo. Ellos presionaban de manera persistente, hostigaban, una insistencia calculada, y les pedían un favor, que trasladen a Pablo a Jerusalén. Y el versículo 3 nos muestra por qué querían que sea trasladado. ¿Por qué? Ahí revelan sus verdaderas intenciones. Querían preparar una emboscada para matarlo en el camino. Festo, queremos juzgarlo allá. Ellos no querían llegar a un juicio según sus leyes. ¿Qué querían? Matarlo en el camino. No querían justicia, querían una oportunidad. Fuera de la protección de Roma, una oportunidad para asesinar a Pablo. Y Dios, sin embargo, ¿qué hace? Frustra sus planes. Frustra esta emboscada usando un simple detalle administrativo, burocrático. Festo decide mantener el juicio en Cesarea, que es lo que dicen los versículos 4 y 5. Festo no actúa porque es justo, sino por protocolo romano, pero su decisión termina protegiendo a Pablo. Qué bueno es saber que Dios controla incluso a los corruptos. Nunca pierdas de vista esto. La soberanía de Dios opera incluso a través de decisiones carnales o naturales de los hombres. Y debemos recordar una conexión con el texto ahí en Hechos 23:11. Fíjate, Hechos 23:11. Tenemos que recordar esto mientras se va desarrollando Hechos 25, Hechos 26, 27 y 28. Fíjate 23:11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. ¿Te das cuenta? Dios está usando un sistema burocrático corrupto para cumplir sus propósitos. No es un accidente, es la continuación del plan anunciado por Cristo. Es Dios cumpliendo sus propósitos. A la hora de aplicar tenemos que recordar varias cosas. Uno, es que la oposición contra el pueblo de Dios muchas veces toma forma de estrategias que no vemos ni entendemos. La oposición puede presentarse de maneras misteriosas o que no conocemos. Pablo no tenía idea de todo lo que estaba por pasar. No siempre va a ser una confrontación directa. A veces va a ser una presión suave, pidiendo concesiones livianas. O se pone en prueba tu integridad a través de puertas que parecen abrirse pero esconden una trampa. Y así funciona Hechos 25. Hay un favor administrativo político que esconde detrás, que está tapando un plan de asesinato. Esta es la manera, no es queremos matar a Pablo. Era suave, era sutil. Queremos juzgarlo en Jerusalén. Festo, ya sabemos cómo habían sido elocuentes con él, habían usado la salamería, habían sido ese tipo de personas. Festo, por favor, déjanos llevarlo para allá. Todo eso fueron con Félix. Ahora con Festo lo mismo. Dale, déjanos llevarlo. Pero ahí había un plan de asesinato. Muchas veces la prueba está escondida, está oculta. La presión sobre tu vida, el ataque sobre tu vida está oculto, está escondido. Vos no sabes, no te das cuenta. Pero quiero decirte algo muy lindo. Sepas o no sepas, Dios sí lo sabe y te está cuidando. Dios sí lo sabe. Y Él va a obrar de tal manera que sus propósitos se cumplan. Eso no depende, la soberanía de Dios no descansa sobre la información que vos manejás. La soberanía de Dios descansa sobre Él, sobre su carácter, sobre su esencia. Y esto que pasa en Hechos 25, que hay un pedido de un favor que en realidad escondía un plan de asesinato, tiene otra forma muchas veces en nuestra vida. No va a ser algo que va a ser obvio cada ataque, sino que el Señor, viendo, va a suprimir ataques que no deban llegarte.
Ahora, esto que presentaba un mal para la vida de Pablo, que tenía forma de favor político, pero que iba a traer mal. Si nosotros hiciéramos una analogía con nuestra vida, tenés que pensar en cuántas situaciones parecen buenas, pero en realidad el enemigo las quiere usar para hacerte daño. Voy a tratar de ser claro en esto, me está costando, pero un favor político para un mejor juicio, que en realidad traía daño. ¿Cuántas veces vos vas a tener que tomar decisiones laborales que en realidad van a traer daño para tu vida? ¿Me seguís ahí? ¿Cuántas veces el ataque enemigo está disfrazado de otra cosa, pero en realidad es un plan para hacerte daño? ¿Cuántas veces conversaciones familiares te presionan a que vos calles tu fe disfrazándose de otra cosa, de paz, disfrazándose de concesiones de otro tipo? ¿O cuántas veces las expectativas culturales momentáneas exigen que suavicemos verdades bíblicas para ser aceptados? Y fíjate que hay detrás de eso, hay un ataque coordinado. No es un grupo de judíos tramando contra tu vida que el diablo quiere usar para asesinarte en el camino. Es un ataque del enemigo para que vos niegues tu fe, para hacerte daño, para que vos recibas consecuencias de tus pecados, para que vos peques, mejor dicho. Y tenés que saber que siempre hay alguien acechando sobre tu vida. Vos tenés que caminar en integridad, pero siempre habrá gente acechando tu vida, siempre habrá un mundo espiritual acechándote. ¿Te acordás lo que decía Pedro? Estén atentos, tienen un adversario, el enemigo de ustedes es el diablo, está acechándolos para destruirlos. Tenés que saber que eso sucede y vos tenés que andar en la integridad que el Espíritu Santo te permite. Los enemigos del Evangelio tenemos que recordar esto: si vos tenés integridad, va a estar todo bien, como Dios quiera. Justamente, va a estar todo bien. Los enemigos del Evangelio siempre van a tener límites. Ellos pueden planear, pueden insistir, pueden manipular, pero no pueden avanzar un milímetro más allá del límite impuesto por Dios. Si bien me estoy haciendo mucho lío, llevo mucho cansancio en este fin de semana, le pido al Señor que obre a pesar del cansancio que cargo. Pero pensá en esto: va a haber ataques sobre tu vida que quieren tu mal. Vos andá en integridad. Aunque ellos quieran tu mal, el Señor les va a limitar, pero vos andá en integridad. La Biblia nos enseña que los enemigos del pueblo de Dios siempre están acechando. A lo largo de la Escritura, cada vez que la oposición organiza un complot oculto para ir contra el pueblo de Dios, la soberanía del Señor lo frustra en el momento justo. Te doy un ejemplo. Los hermanos de José, ¿qué querían? Matarlo, planearon eso. Y Dios transforma ese complot ¿en qué? En el plan de salvación para su pueblo. En Génesis 50:20 vemos, Él dice: lo que ustedes querían hacerme mal, Dios lo transformó ¿en qué? En bien. Pensá así. Eso no quitó el dolor. Lo que quitó es que el enemigo se salga con las suyas. Los enemigos de Daniel conspiraron contra él y Daniel fue maltratado y fue tirado al pozo de los leones. Pero Dios, ¿qué hizo? Cuidó su vida y luego lo exaltó. Amán, que diseña una horca para Mardoqueo. ¿Y quién termina colgado en esa horca? El propio Amán, lo que nos dice Esther 7. Vos tenés que andar en integridad. Va a haber ataques, vos permanecés en integridad. Y el Señor limita todo ataque enemigo. Vos permanecés en integridad. Y el libro de Hechos continúa en el mismo patrón. Hay un plan humano, pero también hay un límite divino para los planes humanos contra de Dios, y da como resultado el avance del Evangelio. Y esto no es un caso aislado, es el modo de operar de Dios. Hay un plan humano para callar al Evangelio, para dañar al Hijo de Dios, y Dios limita este ataque y lo va a llevar a cumplir su propósito a Pablo. No temas, anda en integridad. Va a haber presiones que vas a ver y otras presiones que no vas a ver. Presiones fuertes, presiones sutiles, ataques contra vos y tu fe. Vos andá en el camino del Señor. No negocies convicciones. No busques salirte de la integridad. Y no interpretes la insistencia del enemigo como una ausencia de Dios. Dios está presente. Va a cumplir su propósito. Vos preocupate por andar en integridad. Quiero que recordemos que Dios no solo nos protege a través de milagros visibles, sino a través de decisiones humanas comunes, como este es el caso. ¿Te acordás que en otro momento, en Hechos, Dios sacó de la cárcel a Pedro a través de la intervención de un ángel? Bueno, acá no va a sacar de la cárcel a Pablo, pero va a usar esas prisiones ¿para qué? Para llevarlo a Roma. Y Dios
gobierna también en lo cotidiano. Así como gobernó ese ángel para que sostuviera a Pedro y le sacara afuera, de la misma manera gobierna a Festo para que, cumpliendo la ley romana, Pablo llegue a donde tenía que llegar, a Roma. Dios gobierna también en lo cotidiano, en el día a día. Dios no solo te sostiene en la prueba, recordá, Dios también limita la prueba, controla los parámetros y límites del ataque. Los enemigos del Evangelio siempre tendrán el límite impuesto por Dios. Vos preocupate por tu integridad, vos preocupate por hacer lo correcto. Veamos cómo sigue lo de Pablo, veamos cómo el enemigo presiona con insistencia, Dios sostiene a Pablo y tiene la primera y última palabra. Y veamos cómo esta integridad sostiene su testimonio en medio de esta situación. Vamos al punto 2, versículos 6 al 12. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy. O sea, a Jerusalén no, a Roma, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Te das cuenta? Vuelve a insistir. Y ahora no insiste, el enemigo insistía a Festo, ahora Festo mismo insiste: che, ¿y si vas a Jerusalén? ¿Por qué no sos juzgado en Jerusalén? Anda a Jerusalén. Festo llega a Cesarea, se sienta en el tribunal, trae a Pablo. Los judíos lo rodean y presentan contra él lo que dice el versículo 7. Muchas y graves acusaciones que no podían probar. O sea, querían intimidar, querían agrandar el caso, pero no tenían pruebas contra Pablo. En contraste, la defensa de Pablo es simple, sobria y coherente. Fíjate el versículo 8. No he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. ¿Qué está diciendo? Soy inocente. ¿Qué está diciendo? Mi defensa es mi integridad. Soy inocente. A eso tenés que apuntar vos. Ese es el camino en el que debes andar. A ser inocente. Siempre. Su integridad sostiene su defensa. Él no negocia su conciencia, no responde con ira, no exagera. Él dice la verdad. Dice el versículo 9 que Festo quería hacer un favor a los judíos. Entonces intenta trasladarlo a Jerusalén, lo expone en la emboscada a estos judíos que querían matarlo, pero Pablo, que ahora ya sabe que su vida está en peligro y sabe que Jesús quería que él vaya a Roma, pide imparcialidad y apela ¿a quién? A César, lo que dice en los versículos 10 y 11. No teme morir si realmente fuese culpable. Él dice: si yo hice algo malo, no rehúso morir. Si lo que ellos dicen es cierto, me cabe el castigo. Eso está diciendo en criollo. Está bien que me maten si yo obré de manera incorrecta. No tiene problema con recibir el peso de la ley, porque es íntegro. Y va a aprovechar esta oportunidad de ir a Roma según el plan que Jesús les había revelado unos años antes. Y ese es el punto clave. Él no va a apelar a Roma, a César por cobardía, sino por integridad, por obediencia al ministerio que Dios le había dado. Es una integridad moral y espiritual. Es inocente de las acusaciones, pero también es fiel al ministerio que Dios le dio. Y al final Festo responde en el versículo 12: a César has apelado, a César irás. Dios usa incluso esta apelación legal para conducir a Pablo hacia Roma, tal como Dios mismo había dicho. El punto fuerte de esta prédica es eso, de este capítulo, como lo estoy tratando, es ese. Tienes que ser íntegro. Vos ves cómo Dios dirige todo. El camino se hace limpio cuando sos íntegro. Si no, las cosas malas que te pasan, no sabes si es disciplina de Dios, consecuencia de tu pecado,
sé íntegro. Isaías dice, mira, hay un camino que el Señor proveyó para los suyos, un camino de que la vereda de santidad. Y el que ande por ahí, por torpe que sea, no se apartará de él. Tenés que caminar por ahí, en los pasos de Jesús, ser íntegro. La integridad no brilla cuando todo va bien y no brilla en un contexto de iglesia. Acá todos parecemos íntegros. Resplandece cuando sos rodeado por muchas y graves acusaciones, lo que dice el versículo 7. Que cuando te acusen sea mentira. Que lo que digan de vos sea falso. ¿Tu integridad de qué depende? ¿De que no te descubran? ¿O si te presionan, vos vas a cambiar de valores? O sea, tenés que tener una integridad que es de día en día. Cuando te ven, no te ven. Pero también tenés que tener una integridad firme. No importa cuánto presionen. No importa cuál es el costo. Vos tenés que ser íntegro. Y Pablo nos enseña, Dios a través de Pablo nos enseña algo que es crucial para la iglesia de hoy. La integridad forma parte de la defensa más poderosa del creyente. No el talento, no la influencia, no la elocuencia, no las conexiones, la integridad. Hermano, tenés que ser íntegro. El Señor quiere hacer su propósito en vos. Vos tenés que ser íntegro. En un momento Pablo enseña a Timoteo, el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, miren, Dios va a usar todo, pero hay vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Se acuerdan? El vaso de honra es el santo, es el íntegro. El vaso de deshonra también lo va a usar el Señor, pero en todo caso lo usará para, de mal ejemplo, lo usará para mostrar otras cosas, pero vos tenés que ser de los íntegros, de los vasos de honra. Acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:20 y luego el 2:12. Lo voy a leer al revés. Primera de Pedro 2:20 y luego 2:12. Recordá esto, Pablo decía, si es verdad lo que ellos dicen, no tengo problema en morir, no tengo problema en pagar el precio. El tema es que no es verdad. Él no está huyendo, está apelando a su integridad para que su vida continúe el propósito que Dios le había dado. Fíjate 1 Pedro 2:20. ¿Qué mérito hay si pecan y son tratados con severidad? Pero si cuando hacen lo bueno sufren y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante Dios. ¿Te das cuenta? Pedro está diciendo el mismo punto. Si pecas y recibes castigo, es lo que te corresponde. Está bien eso. Pero si haces lo bueno y haciendo lo bueno sufrís y soportás con perseverancia, esto le gusta a Dios. No tenés que cambiar tu integridad, tenés que buscar agradar al Señor. Fíjate el 2:12, cómo Pedro nos manda a vivir en el mundo. 1 de Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta como irreprochable. ¿Con qué propósito? A fin de que aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tienes que ser una persona íntegra. Tienes que ser una persona con una conducta irreprochable. Que cuando te acusan sea falso. Hay cierta protección en eso. Hay favor de Dios en eso. ¿Te acordás? Lo he dicho muchas cosas, pero ¿te acordás Lucas 14? El Señor dice, si no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Involucra a la familia, viene hablando de otras cosas, involucra el todo. Dice, mira, si vos no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y después dice, como qué viene a hacer. Es como una persona que dice que va a construir una torre, ¿te acordás? Lucas 14 al final, llegando al versículo 25, y dice, es como una persona que quiso construir una torre. ¿Y qué pasó? Construyó una parte. ¿Y después qué pasó? La abandonó. ¿Y qué pasó? Y por eso es burla a todo lo que la ven. Tu vida, si no seguís a Cristo en serio, pero te identificás como cristiano, termina siendo una burla a Cristo. Y hay una burla sobre el cristianismo por tu culpa. Sos una torre no terminada. Sos alguien que dice que sigue a Cristo, pero no le sigue, que ama más su propia vida. Alguien que está dedicado a construir su reino y lo salpica con versículos, su propio reino. No es alguien que está alineado con el reino de Dios. Es alguien que se dedica a sí mismo y está cristianizando ese ego.
Está cristianizando la construcción de su propio reino rebelde. Eso es como una torre que queda construida a la mitad y eso produce burla. Y cuando te preguntes por qué el cristianismo es irrelevante, tenés que saber la respuesta. Es irrelevante por muchos falsos cristianos que no aborrecen su propia vida y creen ser discípulos de Cristo. No lo son. Jesús dijo que no lo eran. Son personas que no son íntegras. Son torres a la mitad. Te sigo, sí, te sigo de boca, de palabra, físicamente. Voy a la iglesia, sé versículo de memoria. Todo eso lo sé. Pero no aborrezco mi propia vida, Señor. ¿Puedo ser de los que se sientan al fondo? No acá, a mí me encanta sentarme al fondo. Pero ¿puedo ser de los que están al último en el reino de los cielos? No. No puedes ser mi discípulo. Pero Señor, si mirá, yo iba a la iglesia, yo te seguía, yo caminaba con vos, sabía versículos de memoria, sabía un montón de doctrinas, Señor, y no cualquier doctrina, la buena, la sana. Yo la tenía reclara. ¿Aborreciste tu propia vida? No. No podés ser mi discípulo. No lo fuiste. Hiciste cosas, pero en esencia no sos de los míos, está diciendo el Señor. En otro sentido, en otra parábola, decir, no te conozco. La integridad es una marca del que está siguiendo a Jesús. Está dispuesto a todo, protegiendo su integridad. Está dispuesto a todo, cuidando su integridad. Y en muchas situaciones va a apelar a su integridad, como apeló Pablo. Soy inocente de esto. Si fuese cierto, mátenme. Pero soy inocente. Y si tengo que apelar a Roma, voy a apelar a Roma. Soy inocente. Cuando llega la acusación injusta, y seguramente va a llegar sobre tu vida, tu defensa tiene que ser una vida de integridad construida en los años. Una vida de una torre edificándose siguiendo a Jesús. No pecando cuando nadie te ve. Cuando la gente te ve, obvio que tampoco. Pero cuando no te ven, tampoco. Ser íntegro. Lamentablemente hay una sobrevaloración de la honestidad. Y el que me conoce sabe muy bien que soy torpe y hasta estúpidamente sincero y transparente y honesto. Pero si mi honestidad y sinceridad es para jactarme de lo malo, es una porquería. Es decirle a lo malo bueno. Al menos no soy hipócrita. No soy íntegro, pero no soy hipócrita. El daño lo hago delante de todo el mundo. Lo malo lo practico delante de todo el mundo. Eso no tiene ningún tipo de virtud en el reino de los cielos. Eso es algo que debe ser modificado, transformado, cambiado. No te puedes jactar de una sinceridad haciendo lo malo. No hay ningún tipo de virtud en tu honestidad haciendo lo malo. La virtud del cristiano está en su integridad. ¿Por qué va a ser íntegro? Ya vamos a ver. Pero básicamente va a ser íntegro porque está en los caminos de Jesús. Y está en los caminos de Jesús porque Jesús le sostiene. Tienes que ser íntegro. Y cuando lleguen las acusaciones, que sean falsas. Que tu reputación haya sido construida en años de integridad. Y Pablo es un ejemplo viviente de esta realidad. Si me tienen que acusar, que me acusen. Pero si me tienen que condenar, fíjense, porque no soy lo que ellos dicen que soy. Y su integridad bajo presión no es una casualidad. Es parte de ser participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo en Filipenses 3:10? Quiero ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Y promoviendo la salvación y la santificación de otros, Pablo terminó en este problema, caminando en los pasos de Cristo. El creyente prueba su fidelidad, no cuando es elogiado, sino cuando es injustamente tratado por causa de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Cuando alguien te difame injustamente, recordá, tu testimonio ya habla. Tu conducta debe ser lo que tape la boca a las personas que hablan mal de vos. Porque lo que dicen mal de vos es mentira. Cuando tu familia incrédula cuestiona tu fe, tu vida tiene que respaldar tus palabras. En criollo, se defiende con el pecho lo que se dice con el pico. Que seas coherente, que seas íntegro. Cuando tu trabajo digan que sos un fanático, tu ética profesional debe ser tu mejor defensa. Ustedes son los amén, los aleluya. ¿Qué se hacen los pastores? Tenés que ser el mejor empleado del lugar en donde estás. Tu ética profesional, que es derivada de la palabra de Dios, tiene que ser la más alta. No puede haber un mejor empleado que vos. Si sos empleador, no puede haber un mejor empleador que vos. Debes ser una persona íntegra. Y cuando te acusen, que sea evidente que tus acusadores están equivocados. Cuando otros intenten manipularte o manipular la situación, tu conciencia va a ser un escudo. Dios la va a usar tu testimonio para cuidarte. Y esto es lo que pasó con Pablo.
Pablo no apela a César por conveniencia egoísta, sino porque es el camino que él está descubriendo que Dios abre para llevarlo a Roma. Y de esta manera se va a salvar de un juicio injusto, pero también va a llegar al destino ministerial que Dios había propuesto para él. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no fuese íntegro? ¿Qué hubiera pasado en Hechos 25? Ya está, sonaste, quedaste en el juicio, se acabó el ministerio para vos, no vas a llegar a Roma. Pablo apela a su integridad y esa integridad le permite apelar a Roma. No había pruebas de que él fuese el pecador que estaban señalando. Y quiero insistir en esto, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de la conciencia limpia, ¿se acuerdan? No es perfección de vida, no, es una vida coherente con lo que se predica. La integridad toma decisiones difíciles sin sacrificar obediencia. La integridad elige el camino de Dios aunque implique un riesgo personal. La integridad permanece aunque la presión aumente. Y la integridad de Pablo contrasta con el deseo de agradar a los hombres de Festo. Festo quería, agradando a los judíos, ceder, ser corrupto. Y Pablo no le importaba eso. Esta integridad prepara el terreno para la escena final, que es la que vamos a ver en los versículos 13 al 27. Y queda en evidencia la incompetencia humana. Fíjate del 13 al 27, un pasaje largo. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tengan la oportunidad de defenderse de los cargos. Versículo 17. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaron acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo, versículo 20, estando yo perplejo, ¿cómo investigar estas cuestiones? Le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo la custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. ¿Vos te acordás? Hago una pausa acá antes de seguir del 23 al 27. ¿Vos te acordás lo que le dijo Jesús cuando fue convertido? Delante de reyes va a ser un instrumento. ¿Y qué está pasando acá? Justamente la integridad le permite permanecer en este lugar a Pablo y los reyes llegan a él para juzgarle. Y él puede dar testimonio de Cristo delante de los reyes. Dice el 23. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. ¿Te das cuenta? Toda la gente importante. ¿Quién había dicho eso en Hechos 9? El Señor le dijo, mira, Ananías le dijo, este va a ser instrumento mío para llevar mi palabra frente a reyes. Estamos viendo el cumplimiento. Más de 20 años después, con una trayectoria de integridad sostenida por gracia, pero también con determinación, voy a ser fiel a mi Cristo, voy a ser fiel a mi ministerio. 20 años después, más de 20 años después, se está cumpliendo lo que se dijo en Hechos 9. Versículo 24. Y Festo dijo, Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. ¿Podía acusarlo? No, dice, yo tampoco encontré nada. Sin embargo, mitad del 26. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también los cargos en su contra. ¿Te das cuenta? Íntegro. ¿Te das cuenta de la importancia y la integridad? ¿Qué
¿Qué hubiera sido de tu vida y de mi vida si hubiésemos sido más íntegros? Va a ser un misterio. Pero no puedo dejar de alentarte la integridad. ¿Sabes qué es integridad? ¿Cómo puede ser? Solo estando mirando a Jesús. Solo unido a Él. Fíjate lo que este texto nos dijo. Los días pasaron, llegaron a Cesarea Agripa II y Berenice. Dice que entraron con gran pompa, versículo 23, acompañados por comandantes, por hombres importantes. Y hay algo, un contraste, ¿no? Esta pompa humana y esta hermosa visión de una vida íntegra. Nadie puede hacer nada contra él. Agripa tiene poder político, tiene apariencia. Pablo tiene cadenas, pero tiene la verdad de Cristo. Y Festo presenta el caso ante el rey Agripa II. Y en los versículos 18 al 19 dice algo que es importante. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él. Pero no eran de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Y ahí está el corazón de este capítulo. Te pueden acusar, que no sea cierto, pero que toda esa bronca esté ligada a tu lealtad al resucitado. Que seas irritante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice que Jesús está vivo? Ese es el gran problema contra Pablo. Festo estaba perplejo, dice el versículo 20, no sabía cómo investigar esto. La resurrección era el centro del mensaje de Pablo. Pablo, si hubiera dicho que Jesús no resucitó, se acababa toda esta historia, se acababan todos sus problemas y se acababa también su ministerio. La resurrección era el centro del mensaje de Pablo y era el punto cardinal del escándalo sobre su vida. Y la incompetencia de Festo queda expuesto cuando admite en el versículo 26, no tengo nada definido sobre él para escribirlo a mi Señor, o sea, el César. Por eso lo he traído entre ustedes y especialmente entre ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. No sabía qué decirle al emperador. Te mando a alguien, no sé qué decirte. Es inocente. Él no comprende el conflicto, no entiende la doctrina, no puede condenar a Pablo, pero sobre todo no puede comprenderlo. No entiendo cuál es el problema. Que sean cosas de su religión, ya fue. Y acá hay algo muy interesante. Hechos 25 nos lleva a comprender algo muy incómodo. Los sistemas del mundo, aunque tengan poder, no entienden la verdad. La verdad del Cristo resucitado. No lo pueden entender. No importa si hay pompa, si hay poder, no importa cuánta influencia tengan, no pueden ver la verdad. No pueden despertar su discernimiento espiritual por su propia voluntad. Festo tiene protocolo, no logra claridad. Agripa tiene pompa, no logra ver la verdad. Todos estos tienen cargo, pero no tienen luz. Y te quiero llevar un pensamiento. No pongas tu esperanza en que el mundo te entienda. Seguí siendo lealtad al Cristo resucitado. Ellos no pueden entenderte. Ellos no, son incapaces de entender la verdad. Ellos son incapaces de ver la realidad espiritual. Fíjate 1 Corintios 2.14. Acompáñame rápido. 1 Corintios 2.14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender. Son cosas que se disciernen espiritualmente. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y acá vemos esto en la incapacidad de Festo, que escucha una y otra vez, igual que Félix, escucha una y otra vez, Agripa, escucha una y otra vez, estas personas escuchan otra vez, una y otra vez, y no entienden, porque el problema no es intelectual, es espiritual. Yo quiero decirte que si viéramos Romanos, vamos a ver que parientes de Herodes se han convertido al Evangelio. Gente importante se ha convertido. Entendemos, no lo dice la Biblia de manera explícita, pero entendemos que a partir de este cuadro se cumple lo que Dios decía. Se cumple todo el ministerio que Dios tenía para Pablo. Y Pablo va haciendo su parte, es una persona íntegra. El Antiguo Testamento también anticipaba esta ceguera de algunos. Isaías 6:9 dice, oirán pero no entenderán. En Proverbios 28:5 dice, el impío no entiende la justicia. Y Festo, aunque esté bien equipado políticamente, espiritualmente está desarmado. Y Hechos 25 es una demostración narrativa de la verdad bíblica. El mundo puede juzgar, pero no puede entender la verdad. Solo el Espíritu Santo abre ojos a la realidad de un Cristo resucitado.
Por eso no te sorprendas cuando gente incrédula no comprenda tu compromiso con Cristo. No te inquietes cuando tu ética cristiana sea vista como algo radical. No te desalientes cuando las instituciones traten el Evangelio como algo raro, curioso. Y no esperes que la pompa del mundo apoye tu testimonio. Pero sé íntegro. En este capítulo, la única persona que entiende la realidad espiritual es la única persona que está encadenada. La claridad espiritual no depende de tu posición, sino de qué depende, de tu relación con Cristo. Vos perseverá con fidelidad aunque el mundo no comprenda la vida espiritual. Viví confiando en la resurrección que el mundo no puede interpretar. Recordá que el problema no es intelectual, el problema es espiritual. Vos seguí ofreciendo tu integridad al Señor. En este capítulo vemos pompa vacía, vemos confusión política, vemos acusaciones sin pruebas. La única figura firme en esta escena es el apóstol, que está representando y anunciando al Cristo resucitado. Y esa firmeza nos dirige naturalmente a Cristo mismo. Pablo estaba en pie porque Pablo estaba en Cristo. No es una cuestión de que le pongas más ganas, hermano, para ser íntegro. Es una cuestión de que te afirmes más firmemente a la vida verdadera. Separado de Él no puedes hacer nada. La historia de Pablo sería totalmente diferente si él hubiera cedido. Y tu historia va a ser diferente si cedes. En otro sentido. Tenés que estar afirmado a Cristo. Tenés que ser íntegro. Que cuando te acusen sea mentira. Que cuando te acusen haya exageraciones. Que cuando te acusen hayan malas interpretaciones. Y que vos puedas apelar a cualquier autoridad para presentarte como un hombre inocente. Y sufrir por hacer lo bueno si te corresponde. Sufrir por hacer lo malo es lo que te cabe, lo que te corresponde. Pero sufrir por hacer lo bueno es un honor que tenemos los hijos de Dios. Permanece íntegro. El Señor te llama a ser íntegro. El Señor te exige ser íntegro. No sigas demorando la voluntad de Dios sobre tu vida por tu falta de integridad. Sé íntegro. ¿Cuál es la razón de esa integridad, de esa firmeza espiritual? Ahí vamos a la conclusión. Hechos 25 no es un capítulo sobre tribunales, sobre procesos jurídicos romanos. Es un testimonio de cómo Dios guía soberanamente la historia hacia su propósito, sosteniendo su siervo de manera íntegra, aunque esté rodeado de acusaciones falsas, de manipulaciones políticas y autoridades incompetentes. ¿Vos tenés autoridades gubernamentales incompetentes? Sí. Empleadores incompetentes probablemente y corruptos también. Y vos tenés que ser íntegro. Tenés que ser íntegro, tenés que andar en integridad. Aunque la oposición presione, recordad que Dios frustra los planes que no son suyos. La integridad sostiene al creyente bajo la acusación. Y la incompetencia del poder humano resalta la superioridad del Evangelio. No importa cuánto poder tengan. Dios usó esta situación ¿para qué? Para cumplir su propósito. Pablo, vas a testificar de mí delante de reyes y vas a llegar hasta Roma. Eso es lo que se cumplió. Mi integridad hubiera sido un tropiezo esto. ¿Qué es lo que sostiene a Pablo íntegro? La misma verdad que Dios usa para sostener a su iglesia hoy. Cristo vive. Cristo vive. El mismo Jesús que estuvo ante Pilato y Herodes, declarado inocente pero condenado para nuestra salvación, es el Jesús que guía a Pablo hacia Roma. No por accidente, sino por decreto soberano. Pablo no es Cristo, pero sigue el patrón de Cristo y es el que vos tenés que seguir. Inocente, aunque acusado, pero inocente. Bajo injusticia humana, pero sostenido por la justicia divina. Incomprendido por gobernadores, por gente de autoridad, pero entendido por Dios. Humillado ante autoridades humanas, pero embajador del Rey de Reyes ante los otros reyes. Cada escena de Hechos 25 nos recuerda que el camino del discípulo es el camino del Maestro. Jesús fue íntegro, de manera perfecta, y sos llamado al mismo tipo de vida. No juegues a ser cristiano. Un cristiano sin integridad es una torre que queda a la mitad, una burla para el mundo. Está lleno de esa gente. Te doy un consejo. Júgate. Si el cristianismo es eso para vos, algo que podés hacer a medias, ándate al mundo, por lo menos vas a disfrutar transitoriamente. Este va a ser todo el cielo que puedas tener, todo el placer que puedas tener, este mundo. Luego te corresponderá el infierno. Pero si crees en Cristo resucitado, júgate, sé íntegro. Por gracia de Dios y para gloria de Dios, sé una persona íntegra.
El Cristo resucitado que sostuvo a Pablo es el mismo que sostiene a cada creyente hoy. La integridad del creyente no es estoicismo ni heroísmo, es fruto de una convicción. Cristo resucitó y su vida se manifiesta en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Cristo viviendo en vos, eso es integridad. ¿Por qué Pablo estaba en los caminos de su maestro? Porque su maestro estaba viviendo a través de él. Cristo en él. Reciente parafraseé Gálatas 2, y es lo que estás viendo en Hechos 25. Hermano, ¿Cristo vive en vos o vos seguís viviendo en vos? No hay lugar para la neutralidad. La neutralidad es tibieza, y sabemos lo que Dios, lo que Jesús opina de la tibieza, ¿verdad? No le gusta para nada, le da asco. No es que seamos estoicos o héroes, sino que hay una convicción. Cristo resucitó. Él manda, Él gobierna. Si Él sometió la muerte y la venció, ¿cómo no podría hacer otra cosa más que arrodillarme frente a esta autoridad? Arrodillate frente a esta autoridad mientras tengas tiempo. Cristo vive y vuelve. Y sea que vivas esta vida y te encuentres con Él regresando, o termines esta vida y vayas a Él, sabe una cosa: tu rodilla se va a doblar frente a Él. Creas en Él o no creas en Él, pero quiero asegurarte algo. Si comenzás a doblar tu rodilla acá, cuando le encuentres allá, vas a ser hallado inocente, porque su justicia se te imputó y tu pecado se le imputó a Él. Pero si acá no te arrodillas frente a Él, eso es expresión de que no crees en Él. No crees que Jesús resucitó, no crees que sea Dios. Aunque lo digas, tu vida demuestra que no crees eso. Y cuando te dobles la rodilla allá, va a ser la última vez antes de ir al infierno. Cristo vive. Y el Cristo resucitado es el mismo, que se manifiesta en nosotros. Y cuando la presión aumenta, cuando la injusticia aparece, cuando todo el mundo complota contra nosotros, cuando amenaza nuestra fe, recordad esto: nuestro juez es justo, nuestro abogado es fiel, nuestro rey vive. Esto solo es momentáneo. Cristo vive. Y por eso tenemos que vivir con integridad, con firmeza y confianza. ¿Por qué? Porque es Él viviendo en nosotros. Y no hay otra manera en la que Él viva que no sea en integridad. Es Él viviendo en nosotros. Quiero insistir en esto. No es para que le pongas más fuerzas. Es para que vayas más cerca del Señor. Para que te rindas a Él de verdad. Separado de Él no puedes hacer nada. Separado de Él esto es una carga enorme, insoportable. La integridad, la dificultad. Si me acusan voy para un lado. Si no me acusan voy para otro. Si me ven voy para un lado. Si no me ven voy para otro. No puedo llevar vida de integridad porque no estás cerca de Jesús. Separado de Él no lo puedes hacer. Pero en Él, lo que dice Juan 15, Jesús mismo en Juan 15 dice: si estás cerca mío lo puedes hacer. Y esto va a traer gloria al Padre. Entonces, hermanos, vivamos con integridad, vivamos con firmeza de convicciones, vivamos con confianza en nuestro Señor. Y a la luz de la resurrección, recordando que Cristo vive, tengamos en cuenta que no hay presión que pueda quebrar al Hijo de Dios caminando en integridad, porque Cristo está viviendo en Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender la importancia de vivir en integridad y que eso no se resuelve poniendo más fuerzas, sino acercándonos más a Jesús. Sabemos que para el incrédulo es imposible, pero para el creyente es posible porque Cristo vive en él. Rogamos, Señor, que nos ayudes a valorar la integridad, que cuando nos acusen sea falso, sea exagerado, sea mentira, que llevemos vidas íntegras, Señor, que nuestra vida sea lo que vos exigís que sea, una expresión de Cristo en la tierra. Ayúdanos a comprender que cualquier falta de integridad es una deslealtad y es un gran mensaje de incredulidad, de rebelión, de no creer que Jesús resucitó, vive hoy y juzga. Ayúdanos a comprender, Padre, que todo esto debe ser sostenido por tu gracia y para tu gloria.
Ayúdanos, Padre, a afirmarnos más profundamente en Jesús, a no andar con el piloto automático, sino realmente evaluar nuestra intimidad con el Señor, con nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender la importancia del propósito que nos has dado, a andar en los caminos de nuestro Maestro. Ayúdanos a comprender que no podemos ser discípulos si no le estamos siguiendo, si estamos haciendo nuestro propio camino. Ayúdanos a comprender que un discípulo camina sobre los caminos de su Maestro. Gracias por Jesús, gracias porque esto es posible a través de Él. Gracias, Padre, porque solo en Él podemos comprender el propósito de la vida y caminar en función de ese propósito. Gracias porque en Él hemos recibido el privilegio de darte a conocer. Gracias porque en Él recibimos el privilegio de representarte. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar con integridad para que vos seas glorificado en la tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador. Amén.